Descubierto, el inesperado llanto de su empleada en el cuarto de su hija transforma al MILLONARIO. Alejandro, el magnate de Polanco, nunca había estado tan ocupado. Las preocupaciones por los números, las reuniones y las decisiones empresariales lo consumían. Sentía que su vida era un constante ir y venir, un maratón de cifras y contratos que no permitía espacio para la familia. Vivía en una mansión repleta de lujos, pero esa riqueza no llenaba los vacíos de su corazón. Ni siquiera notó que su hija de 6 años, Valentina, lloraba en su habitación, ahogada en soledad cuando María, la joven empleada doméstica, cruzó el umbral del cuarto de Valentina en busca de un juguete perdido. Algo inesperado sucedió. El llanto silencioso de María se adueñó de la habitación. Alejandro, que pasaba cerca, se detuvo por un momento. La imagen de aquella mujer con lágrimas desbordantes lo atrapó. Su vestimenta desgastada contrastaba con las lujosas decoraciones que adornaban el espacio. ¿Por qué lloraba? Esa pregunta lo condujo a un universo que había ignorado por años. María, con su voz quebrada, comenzó a compartir su historia. Habló del sacrificio, de las interminables jornadas trabajando desde niña para sostener a su familia, de los sueños que se arruinaron por la falta de oportunidades. Cada palabra de María resonaba en la mente de Alejandro como un eco, recordándole que el éxito no era siempre adornado por oro. Su infancia, que había enterrado bajo pilas de trabajo y ambición, renació en su memoria. ¿Cómo había dejado que el dinero reemplazara el amor familiar? En su búsqueda constante del más, había olvidado lo esencial. Mientras escuchaba a María, la tensión creció en su pecho. Las emociones estaban a flor de piel, se sentía un intruso en su propia vida. La mirada de la joven, llena de dolor y determinación, lo confrontaba. Su mente se llenó de dudas. ¿Valía realmente la pena todo este esfuerzo si no podía ofrecer a su hija una familia unida? ¿Se había convertido en el hombre que siempre había jurado no ser? Las murallas que había construido comenzaban a desmoronarse, dejando al descubierto su verdadera esencia. Un hombre que anhelaba más que riqueza. La conexión con María le chisporroteó una nueva pregunta. ¿Podía cambiar? ¿Era demasiado tarde? La urgencia de hacer algo tangible comenzaba a pulsar en su pecho, mientras reflexionaba sobre aquella vida que nunca había explorado, la que lo unía a personas como ella. Alejandro anhelaba reescribir su historia, devolver algo a la comunidad que lo había visto crecer, pero una sombra de duda lo asediaba. Los susurros de su entorno, la ambición que había alimentado por años, comenzaban a mezclarse con el llanto de María. Esto era solo el comienzo de un dilema interno desgarrador. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Justo en el instante en que pensaba en su futuro, un mensaje interrumpió sus cavilaciones. La notificación en su teléfono lo sacó de su trance, llevándolo a una nueva encrucijada. Cada palabra del mensaje parecía apremiante, como si la vida le estuviese urgiendo a tomar decisiones radicales. Alejandro sintió que su pecho se apretaba, la presión de la ambición chocando contra el deseo de conexión. ¿Podría realmente desafiar sus propios miedos y elegir el camino del cambio? Su mente se agitaba, el llanto de María retumbando en su interior como un grito de guerra. La batalla entre el oro y el amor estaba a punto de intensificarse, pero ¿cuánto más podría soportar? La vibración del teléfono parecía un latido insistente, y Alejandro, a pesar de la conmoción que lo había atravesado, lo tomó entre sus manos temblorosas. Era un mensaje de su socio más cercano, Carlos, que lo instaba a reflexionar. La certera alarma de la notificación no podía ser ignorada. Las palabras convencionales de un socio de negocios sonaban frías y distantes. Alejandro, es momento de discutir la adquisición de la nueva empresa. Nuestras proyecciones son espléndidas, pero debemos actuar rápido. A medida que leía, sentía la presión de la ambición martillear en su mente, en perfecta sintonía con la angustia que había despertado en él el llanto de María. Un murmullo de dudas recorrió sus pensamientos. El deseo de mantener el dominio en su campo profesional chocaba con el despertar de un anhelo que no comprendía del todo. Años de búsqueda incesante de éxito lo habían llevado a un punto en el que se sentía atrapado.
No por la falta de dinero, sino por la evidente ausencia de propósito. Durante años, había considerado que su valor como hombre se medía en cifras, pero ahora se encontraba en una encrucijada emocional. ¿Qué había logrado realmente si su riqueza no le había permitido construir relaciones verdaderas? Con un suspiro profundo, guardó el teléfono y se dirigió al despacho. La oficina, un espacio repleto de documentos, gráficos y premios, le parecía más vacía que nunca. Se sentó detrás de su enorme escritorio, aún impregnado del aroma de café recién hecho, y se dio cuenta de que no había disfrutado de ninguno de esos logros. Miró su reflejo en la pantalla de la computadora y vio a un hombre cansado, agobiado por la rutina. ¿Era este el Alejandro que había imaginado? Intentó recordar la última vez que pasó tiempo de calidad con Valentina. Su hija no comprendía de balances o adquisiciones, solo necesitaba que su padre estuviera presente. La imagen de su rostro, iluminado por una sonrisa, lo golpeó con fuerza, como si el aire le faltara. Se dio cuenta de que había dejado que el trabajo consumiera no solo su tiempo, sino también su esencia. La tensión en su pecho se tornó en una resolución, necesitaba un cambio. Tal vez podría empezar por algo pequeño, un gesto que retara su frenetismo habitual. Decidió prepararle a Valentina su desayuno favorito ese fin de semana, y en lugar de ir a la oficina, llevarla al parque. Era un paso trivial, pero para él, simbolizaba una ruptura con el pasado. Mientras delineaba un plan, su mente empezaba a acoger la idea de apoyar a aquellos que, como María, luchaban sin recursos ni oportunidades. Tal vez podrían organizar unas tardes de lectura para niños en el barrio donde había crecido, de manera que otros pudieran disfrutar de la educación que él había recibido. Sin embargo, una sombra de incertidumbre lo detuvo. ¿Realmente estaba preparado para dar ese paso? Lanzarse al compromiso era aterrador. Justo cuando estaba a punto de convencerse de que esa idea era demasiado arriesgada, recibió el mensaje de Carlos otra vez. Alejandro, necesitamos tu decisión pronto. Estás a punto de perder una gran oportunidad. La voz autoritaria del socio resonaba en su mente. La presión del éxito volvía a hacerse palpable. Frente a la bifurcación de su vida, Alejandro se sintió asediado. La lucha entre la ambición desmedida y el camino hacia un propósito auténtico se intensificaba, pero ¿cuál elegiría? ¿Aceptar el trato con Carlos y seguir por el sendero conocido, o lanzarse a lo desconocido y comenzar a reconstruir su vida desde sus cimientos emocionales? Con el corazón latiendo en su garganta y la tarde asomando por la ventana, Alejandro comprendió que el único camino hacia la libertad pasaba por confrontar sus propias sombras. Con su mente en llamas de posibilidades, hizo una elección consciente: iba a dejar atrás aquello que lo mantenía cautivo. La decisión, sin embargo, no iba a ser sencilla. Mientras contemplaba su futuro incierto, una vez más, el llanto de María resonaba en su mente, instándolo a no retroceder. Un nuevo mensaje llegó, y sus dedos temblorosos lo abrieron, revelando una oferta inesperada que podría cambiarlo todo. La pregunta se instaló en su mente, resonando con la fuerza de un eco: ¿estaba realmente listo para abrazar lo desconocido? La respuesta, aún en el aire, estaba a punto de definirlo. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el despacho de Alejandro con un rayo de claridad. Se centró en el mensaje. Las palabras de Carlos danzaban en su mente, presionando sobre sus hombros una vez más. Una gran oportunidad, repetía su socio. La frase se había vuelto un mantra, pero él sabía que tras aquella promesa de éxito, se escondían dudas más profundas. La imagen del rostro de Valentina, llena de ilusión y curiosidad, le venía a la mente con fuerza. Durante años había luchado por asegurar su futuro, pero en ese momento se preguntaba si realmente sabía lo que su hija necesitaba. No se trataba solo de ofrecerle un hogar cómodo o una buena educación, sino de ser el padre presente que siempre había deseado ser. El deseo de cambiar gravitaría sobre él, empujándolo hacia decisiones más significativas. Decidido a transformarse, empezó a planificar las actividades que podría hacer con su hija. En su agenda, espacios que tradicionalmente ocupaban reuniones de alto calibre ahora serían reemplazados por largas caminatas, por risas compartidas en un parque juvenil, por momentos que sustentaran la intimidad familiar. Sin embargo, el eco del mensaje de Carlos seguía resonando, como un anuncio de que las decisiones difíciles estaban por venir. El domingo llegó y Alejandro se levantó antes de que Valentina despertara. Prepararle su desayuno favorito requería paciencia, pero él estaba decidido a hacer de ese momento algo memorable. Aunque la presión del trabajo aún lo acechaba, en su interior había una chispa de emoción que lo mantenía enfocado. Odiaba admitirlo,
Pero había un sentido de libertad que nunca había probado antes. No se trataba solo de ser un buen padre, sino de explorar un aspecto de su ser que había permanecido enterrado bajo la carga de las transacciones y los números. Valentina se despertó con el olor a pan tostado y chocolate caliente. Su sonrisa iluminó la habitación, llenando el aire de una calidez que había estado ausente durante demasiado tiempo. Al mirar a su hija, Alejandro sintió como su corazón se llenaba de determinación. Mientras se sentaban a desayunar, ella le contó sobre su nueva amistad en la escuela, un niño que compartía su amor por los cuentos de aventuras. En ese instante, Alejandro prometió que haría algo al respecto. Tal vez, podamos invitar a su mamá a que venga a tomar un café, sugirió Valentina. El simple pensamiento lo sorprendió, un acto de conexión humana, una pequeña acción que comenzaría a florecer en su corazón. Más tarde, con Valentina corriendo alegremente por el parque, Alejandro sintió que su inquietud se disipaba poco a poco. Cada risa era un recordatorio de lo que realmente importaba. Mientras la observaba jugar, pensó en María, en su lucha y en la falta de oportunidades que enfrentaba. La idea de organizar esas tardes de lectura comenzó a cobrar forma nuevamente, chisporroteando en su mente como una idea que no podía ignorar. La ruta estaba dispuesta, sin embargo, el mensaje de Carlos seguía acechando. La posibilidad de avanzar en su carrera profesional existía, pero alejarse de la ambición material lo llenaba de una tranquilidad inexplicable. La decisión estaba cada vez más clara, pero, ¿cómo se podía reconciliar todo eso con las exigencias del mundo empresarial que lo había moldeado? Mientras Valentina se acercaba, sus ojos brillantes y su risa resonando en el aire, Alejandro sintió un cambio interno. En su lucha por el significado, se dio cuenta de que tenía que enfrentarse al dilema que se avecinaba. La vida prometía ser un vaivén entre lo que él conocía y un futuro incierto. En su mente, se desplegaba la pregunta que nunca se había atrevido a formularse. ¿Estaba listo para renunciar a la seguridad que le daba su éxito para embarcarse en un camino incierto de descubrimientos internos? Un nuevo mensaje de Carlos apareció: has tomado una decisión. Cada latido se sentía como un empujón al abismo del miedo y la esperanza. La respuesta no solo definiría su futuro profesional, sino también su esencia como persona. ¿Sería capaz de dejar atrás una vida de cifras y títulos para abrazar algo más profundo? La tensión daba paso a la autoconfrontación, y Alejandro sabía que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando Alejandro entró de nuevo en su despacho. La luz del sol que previamente había iluminado su inicio del día ahora se tornaba dorada, casi como si el tiempo se burlara de su indecisión. El mensaje de Carlos aún pesaba como una losa en su mente. La responsabilidad de su carrera se entrelazaba con el deseo de autenticidad como si dos fuerzas opuestas lucharan por la supremacía en su interior. Al sentarse, sus pensamientos vagaban entre la imagen de Valentina riendo y el ambiente de oficinas frías, conversaciones sobre dinero y logros efímeros. La disonancia le resultaba dolorosa. Era un contraste que comenzaba a parecerle insostenible, y cada palabra de su socio se sentía como un eco lejano de un mundo que ya no quería habitar. De repente, un sonido rompió la quietud de la tarde. Un sollozo tenue provenía del pasillo, seguido del sonido distintivo de una puerta abriéndose con cautela. Alejandro se levantó, intrigado y preocupado. Mientras se acercaba al cuarto de Valentina, se encontró con María, su empleada, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. La escena era perturbadora y su reacción fue instantánea, producto no solo de la sorpresa, sino también del deseo de ayudar. «Ayúdame, por favor», dijo María entre sollozos, su voz quebrada inundando la habitación. «Siento que estoy fallando. No sé cómo seguir adelante». La súplica resonó dolorosamente en el corazón de Alejandro. Era un recordatorio crudo y real de lo que él también había estado sintiendo, la presión incesante de las expectativas y el sudor de la batalla diaria. Con un movimiento casi instintivo, lo que comenzó como una reacción profesional se transformó en un momento de conexión genuina. «¿Qué está pasando?», preguntó con suavidad, y mientras escuchaba a María, la plática rápidamente se transformó en un torrente de emociones. Ella compartía su lucha por equilibrar el trabajo y la vida familiar, un eco de sus propias inseguridades. Las palabras fluyeron, revelando un estrés que Alejandro jamás había percibido en ella. El dolor de María, palpable y crudo, reflejaba sus propios temores de ser un padre ausente, un profesional olvidado. En ese encuentro, sintió la erupción de una nueva comprensión: no estaba solo.
todos lidiaban con sus propias batallas, y en el fondo, la búsqueda de conexión era una necesidad universal. A medida que la conversación se desarrollaba, Alejandro se dio cuenta de que su viaje personal no podía estar separado de las vidas de quienes le rodeaban. Ahí estaba su oportunidad, no solo como líder de la empresa, sino como un ser humano que podía marcar la diferencia en el mundo de alguien más. La noción de generar un ambiente de empatía y apoyo estaba en Chang'in, revelando un camino que podría tomar no solo para su carrera, sino también para su vida familiar. Mientras las lágrimas de María se calmaban, un nuevo horizonte empezó a delinearse en su mente. Alejandro visualizó cómo la conexión y el apoyo mutuo podrían traer no solo satisfacción profesional, sino también un sentido de pertenencia que llevaba tiempo ausente. En ese instante, la ambición por el éxito material comenzó a desvanecerse, dejando a la vista una intención más profunda y auténtica. Sin embargo, el eco del mensaje de Carlos seguía resonando, recordándole la difícil elección que debía afrontar. ¿Iba a encontrar su camino en medio del caos emocional y las exigencias laborales? La presión de un posible ascenso se mezclaba con la creciente responsabilidad de ser un pilar para su equipo y su familia. ¿Y si este es el cambio que necesito?, pensó Alejandro, mientras se preparaba para enfrentar no solo su futuro profesional, sino su propio sentido de identidad. Las decisiones eran inminentes, y la urgencia creció en su interior. De pronto, no era solo su vida la que estaba en juego, ahora comprendía que su cambio estaba profundamente ligado al impacto que podría tener en quienes lo rodeaban. El timbre del teléfono sonó, y al ver en pantalla el nombre de Carlos, una mezcla de determinación y ansiedad se apoderó de él. La pregunta estaba ahí, lista para ser respondida, y Alejandro respiró hondo, sintiendo que, en ese mismo instante, se acercaba a un cruce de caminos que cambiaría no solo su vida, sino también la de muchos otros. La vida podía ser una oportunidad para crear más que solo riqueza, podría ser un viaje hacia la autenticidad compartida. ¿Aceptaría la llamada de Carlos y continuaría en el camino seguro, o se atrevería a explorar una nueva dimensión de su vida, desafiando no solo su profesión, sino también su propia esencia? La tensión estaba en su pecho, y el futuro, un lienzo en blanco, esperaba ser pintado por sus decisiones. La voz de Carlos resonó en la línea, un recordatorio potentemente claro del mundo del que Alejandro había tratado de distanciarse. ¿Estás listo para discutir sobre tu ascenso?, preguntó Carlos, con un tono que denotaba ambición y competencia. Alejandro sintió el peso de la expectativa, una presión que parecía intensificarse a medida que su socio aguardaba su respuesta. Pero, en lugar de dejarse llevar por la inercia de esa realidad, sus pensamientos regresaron a María. La voz quebrada de su empleada aún reverberaba en su mente. La sinceridad en su vulnerabilidad le había despojado de la cotidianidad profesional, revelando un tejido humano común que conectaba a todos en el entorno laboral. Mientras escuchaba a Carlos, un impulso interno empezó a surgir, invitándolo a descubrir no solo su propia voz, sino a darle utilidad en la estructura de su empresa. Estoy pensando en el equipo y en cómo podemos mejorar nuestro ambiente de trabajo, respondió Alejandro, a pesar de que las palabras parecían nubladas en su boca. Era un desvío claro de la conversación planeada, pero esa elección significaba más que un simple cambio de tema. Era un acto de desafío a la norma, un paso hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Carlos pareció desconcertado. ¿Ambiente de trabajo? Alejandro, esto no es lo que esperaba. Necesitas enfocarte en tus objetivos. La desconfianza en la voz de su socio era palpable, como una llamada de atención ante la mirada de una empresa que priorizaba el rendimiento sobre el bienestar. Alejandro sintió un escalofrío, como si cada palabra de Carlos fuese un recordatorio de su lucha interna. Mientras la conversación continuaba, Alejandro tomó una decisión que cambiaría no solo su carrera, sino su manera de ver la vida. Propuso implementar cambios a nivel estructural que incluyeran espacios para el diálogo, el bienestar emocional y el apoyo mutuo. Al hablar, sintió cómo esas palabras resonaban con la pasión y la claridad que había estado buscando. No se trataba solo de un ajuste en su entorno laboral, era un llamado a la acción que buscaba humanizar la experiencia diaria. Cada idea que compartía con Carlos era un paso más hacia el descubrimiento de sí mismo. Era un proceso de revelación donde su experiencia previa de éxito, centrada en lo material, quedaba atrás. Su corazón latía con fuerza al imaginar un espacio en el que sus empleados pudieran sentirse valorados más allá de sus números y metas. La posibilidad de generar un cambio real, que impactara las vidas de su equipo, le daba un sentido renovado de propósito. Después de una conversación más tensa de lo esperado, Carlos finalmente cedió, aunque con reticencia. Está bien, Alejandro, probaré tu enfoque.
pero no podemos perder el foco en los resultados. Pero esa frase, si bien era un recordatorio de la naturaleza competitiva del entorno, también se sentía como un triunfo. Alejandro se dio cuenta de que había interrumpido el ciclo de la ambición ciega y había elegido un camino que priorizaba la humanidad. A medida que la llamada finalizaba, sintió un aliento nuevo surgiendo en su interior. Sin embargo, esa sensación de triunfo llevaba consigo una sombra persistente. Había mucho más en juego, y los desafíos que se presentaban podrían ser más difíciles de manejar de lo que había anticipado. Su decisión no solo podría sostener su prestigio profesional, sino que también podía abrir viejos conflictos sobre su identidad y sus decisiones cruciales. Mientras colgaba, comprendió que esta era solo la primera etapa de un viaje que prometía ser tumultuoso. Ante él se abría una nueva realidad, sin embargo, así como empezaba a sentar sus bases en un entorno laboral más empático, una inquietante pregunta surgió en su mente: ¿podría realmente sostener esta vulnerabilidad sin que le costara todo lo que había construido? Con esa inquietud horadando su interior, Alejandro se dirigió a su escritorio. Frente a él, una hoja en blanco aguardaba sus anotaciones. Decidido a plasmar sus pensamientos, sintió que una vez más el destino le estaba mostrando una bifurcación. Al rizar el lápiz, supo que las decisiones que tomaría en breve no solo definirían su carrera, sino también el tipo de persona en la que se convertiría. ¿Podría encontrar el equilibrio entre el líder potente que su empresa esperaba y el ser humano que deseaba ser? Aquella mañana, Alejandro se despertó con la mente agitada. La incertidumbre lo envolvía como una niebla densa que dificultaba su concentración. Mientras se preparaba para su jornada laboral, la imagen de María, con su voz vulnerable, resonaba en su cabeza. ¿Qué cambios estaban verdaderamente en juego para su equipo y para él mismo? No podía permitirse otra equivocación, debía actuar con destino y convicción, no solo por sus intereses, sino por el bien común que había empezado a vislumbrar. Al llegar a la oficina, sintió un ligero desasosiego al cruzarse con sus empleados. El ambiente estaba cargado de un silencio incómodo, como si todos esperaran una señal de que algo iba a cambiar. Él mismo había sembrado la semilla de la transformación, pero siempre había temido que la germinación de esa idea fuera compleja y llena de obstáculos. «Alejandro, ¿tienes un momento?». La voz de Paula, una de sus colaboradoras, rompió el hilo de sus pensamientos. Se encontró frente a frente con una mujer decidida, pero con una inquietud mezclada de expectativa. «He estado pensando en lo que dijiste sobre cuidar el bienestar del equipo. Creo que es fundamental tener un espacio donde podamos expresar nuestras preocupaciones sin miedo». Un destello de reconocimiento iluminó el rostro de Alejandro. Cada palabra de Paula resonaba como un eco de sus propias inquietudes. Esa vulnerabilidad compartida le brindó una conexión intensa. Él estaba comenzando a entender que el liderazgo no solo consistía en marcar la pauta del negocio, sino en ser un pilar emocional para su equipo. Este simple intercambio abría un canal de honestidad que necesitaba ser explorado. Tras unas horas de trabajo, Alejandro reunió a su equipo. Con un ligero temblor en la voz, presentó su nueva visión. En lugar de números y objetivos, comenzó a hablar de la importancia de crear un espacio seguro, donde cada uno pudiera ser escuchado e incluido. La incomodidad inicial se fue disipando, gradualmente dando paso a un diálogo abierto y dinámico. Un par de colaboradores tomaron la palabra, compartiendo sus opiniones y anhelos. Alejandro escuchaba atentamente, notando que la energía que antes era densa y competitiva comenzaba a transformarse en un flujo colaborativo. Notó cómo sus empleados empezaban a sentirse parte del proceso, y eso lo llenó de una energía inesperada. Sin embargo, esta celebración incipiente siempre tenía su reverso. Tras la reunión, Carlos lo llamó nuevamente. «Alejandro, veo que has empezado algo en la oficina, pero no puedes olvidarte de que estamos en un negocio. Ahora más que nunca, necesitamos enfocarnos en resultados. Si no, esta nueva dirección podría costarnos mucho». La confrontación con Carlos lo hizo tambalearse. La presión económica del mercado le susurraba que había que ser pragmático, pero su transformación interna clamaba a gritos por seguir el camino que acababa de trazar. ¿Qué tan dispuesto estaba a arriesgar sus sueños de un entorno laboral más humano por miedo a perder? Esta pregunta ardía en su pecho. Mientras regresaba a su escritorio, una fuerza renovada se apoderó de él. En lugar de ceder a la lujuria de resultados inmediatos, decidió sentar las bases de una cultura empresarial diferente.
cada convicción que había compartido en la reunión resonaría en sus acciones. Él debía demostrar que el bienestar del equipo no solo era posible, sino esencial para el éxito. Con su mente en frenético movimiento, empezó a escribir un plan de acción sobre cómo poner en marcha espacios de diálogo y de escucha activa. Lo que había comenzado como una inquietud personal ahora se transformaba en un proyecto concreto. Pero mientras sus pensamientos se agolpaban, una sombra seguía cernida sobre su futuro. La resistencia de Carlos y la incertidumbre económica amenazaban con hacer implosión sus planes. ¿Podría Alejandro mantenerse firme en su decisión de buscar un equilibrio entre la humanidad y las demandas del mundo empresarial? Con esas preguntas retumbando en su mente, Alejandro comprendió que estaba a punto de entrar en un terreno desconocido y peligroso. Y, aunque su determinación era fuerte, sabía que el camino estaría lleno de desafíos que lo llevarían a confrontar su propio límite. La atmósfera de la oficina ese día era tensa, casi palpable. Alejandro entró a su despacho decidido a implementar cambios inmediatos, pero un pesado manto de estrés lo envolvía. La idea de ser un líder cuestionado lo estaba convirtiendo en una especie de presa del pánico. Mientras revisaba sus notas, un susurro en su interior le recordaba que el verdadero liderazgo no significaba tener todas las respuestas, sino saber escucharlas. Paula, que había compartido su preocupación, pasó junto a su escritorio y le sonrió con complicidad. Esa pequeña chispa era todo lo que Alejandro necesitaba para retomar su espacio de trabajo. Sin embargo, el regusto amargo de la advertencia de Carlos lo seguía atormentando. Su advertencia, aunque pragmática, se antojaba restrictiva. Alejandro se preguntaba en qué se había convertido ante sus propios estándares. Se le ocurrió que lo que su equipo necesitaba no solo eran reuniones para hablar sobre bienestar. Debía ser un verdadero facilitador de una cultura de apertura, donde los empleados se sintieran cómodos para expresar sus inquietudes. Decidió, entonces, que intentaría romper barreras en la jerarquía tradicional. Con el tiempo limitado que le quedaba en el día, desarrolló un formato de mesa redonda, donde cada miembro del equipo tendría la oportunidad de hablar sin interrupciones. Aunque presentía que la idea podría no ser bien recibida, comprendía que debía arriesgarse. El día siguiente se presentó como una prueba crucial. Cuando reunió de nuevo a su equipo y les expuso la nueva idea, las reacciones fueron de incredulidad y desapego. Los rostros serios de sus empleados lo confrontaron, generando un nudo en su pecho. ¿Y si no encuentran valor en esto?, se preguntó, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Pero, en lugar de retroceder, tomó la decisión de continuar. Lo que necesitaba era su fe, y eso implicaba dar un paso audaz. La reunión comenzó, y tras la primera ronda de palabras, cada colaborador empezó a abrirse. Alejandro se sintió embargado por una mezcla de ansiedad y esperanza. Entre risas nerviosas y miradas titubeantes, las barreras empezaron a desdibujarse. Entonces, pudo escuchar historias de vida reales que ayudaban a reciclar el ambiente tenso en uno más ligero. Sin embargo, lo que vino después fue inesperado. María, una de sus empleadas más jóvenes, estalló en llanto entre sus intervenciones. Alejandro, tomado por sorpresa, se acercó para consolarla. En medio de su sollozo confesó que había estado lidiando con la presión del trabajo y las expectativas familiares. Sus palabras calaron hondo en el corazón de Alejandro, quien se sintió conectado no solo con su historia, sino con una realidad que había ignorado hasta entonces. Esa intensa revelación paralizó a todos los presentes. ¿Cómo era posible que el malestar se manifestara de maneras tan crudas? La sala, que antes era un espacio para el debate profesional, se había convertido en un refugio emocional. Alejandro comenzó a comprender que limitarse a ser un estratega no era suficiente. Era quien debía sostener a su equipo, ser un faro en la tormenta. Con esta nueva perspectiva, Alejandro sintió que su misión se expandía más allá de los resultados. Ahora, comprendía que un entorno laboral saludable requería enfrentarse a las vulnerabilidades humanas, no esconderlas. La tensión que antes pesaba en su pecho se disipó un poco, pero el desafío era intenso. Después de esa reunión, surgieron nuevos dilemas. Carlos no dejaría que el bien colectivo desdibujara las metas económicas. Con la tranquilidad que recién adquirió junto a su equipo, se dio cuenta que a partir de ese llanto inesperado, su liderazgo acababa de entrar en el campo de batalla de la verdad. Se quedó pensando en el impacto que podría tener si planteara estas revelaciones a su superior y, al mismo tiempo, lidiara con la reprimenda de Carlos. Sabía que sería un ejercicio arriesgado, un acto de fe. Pero el momento de enfrentar a Carlos y revelarle lo que había descubierto estaba cada vez más cerca.
¿Se atrevería Alejandro a enfrentar la reprimenda y arriesgar su posición al abrir la puerta a una cultura de comprensión y empatía en un mundo que valoraba los números por encima del bienestar humano? La inquietud comenzó a circular de nuevo por sus venas mientras imaginaba el desenlace de su confrontación inminente. La determinación de Alejandro se tornó en un mantra interno. Cada paso que daba hacia la oficina se sentía como una confrontación con sus propios miedos. Sabía que el hilo de la conversación con Carlos no podría ser el mismo que en anteriores ocasiones. Tenía que ser firme, sincero y, sobre todo, alineado con su descubrimiento reciente. La humanidad de su equipo debía ocupar un lugar central. Al llegar, sintió el aire tenso que llenaba la sala. Carlos tenía la mirada fija en la pantalla del ordenador, un mar de gráficos y números que reflejaban solo un fragmento de la realidad. Mirar a su superior se transformó en un acto de valentía. Alejandro concentró su mente en la necesidad de trascender. Era su oportunidad para presentar una nueva narrativa, una que impulsara no solo la rentabilidad, sino también el bienestar colectivo. Carlos, creo que es hora de hablar, dijo Alejandro, la voz temblorosa pero decidida. En ese instante, los ecos de la reunión anterior resonaban en su mente, recordándole la vulnerabilidad que había descubierto. Carlos lo miró, surgiendo una ligera expresión de sorpresa antes de revertirse a un rostro serio. ¿De qué se trata? ¿Más ideas sobre bienestar? Sabes que eso no encabeza la lista de prioridades en este momento. Las palabras de Carlos golpearon a Alejandro con una claridad escalofriante. Allí estaba, un obstáculo tangible en su camino hacia el cambio. Pero esta vez no retrocedería. Lo que hay en juego es más importante que los números, respondió Alejandro, notando un ardor en su pecho. Era un desahogo hablar con firmeza. Durante la última reunión, vi algo que no había querido ver antes. Carlos arqueó una ceja, intrigado, pero también escéptico. ¿Y qué es eso que viste? Si tienes algo que compartir, entonces hazlo pronto. Alejandro respiró hondo. La historia de María le inundó la mente. El peso de las expectativas, los sueños rotos que se escondían tras una sonrisa. Estaba a punto de tocar algo más profundo, algo humano. Sentí la presión que enfrenta el equipo día a día. No son solo trabajadores, son personas con historias, luchas y emociones. Cuando María se abrió, me di cuenta de que necesitamos un enfoque diferente. El bienestar no es un lujo, es esencial para el desarrollo y la productividad. Carlos lo escuchaba con atención, pero sus ojos reflejaban un profundo desencanto. Eso suena muy bonito, Alejandro, pero al final del día, somos una empresa, no un centro de terapia. Necesitamos resultados, y las emociones no pagarán los sueldos. Una chispa de frustración emergió en el pecho de Alejandro, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que su esencia esencial era la empatía, y no debía dejarse ahogar por la negativa de Carlos. El bienestar del equipo se traduce en mayor productividad. Si ignoramos su carga emocional, corremos el riesgo de perder talento, en última instancia, resultados. Estoy convencido de que podemos integrar esto en nuestra visión. Carlos se cruzó de brazos, su mirada desafiante. La tensión del instante le otorgó a Alejandro una sensación de lucidez ante la necesidad de defender su postura. Su mente trabajaba febrilmente, sabía que convencía a Carlos estaba más allá de la simple argumentación verbal. Era una batalla en la que desnudaba sus valores y creencias sobre el liderazgo que aspiraba a ser. El silencio se extendió, lleno de incertidumbre. Alejandro pensó en cómo la cultura que deseaba construir dependía de este y otros momentos, decisiones que marcarían la diferencia entre el miedo y la colaboración genuina. Tenía el poder de fomentar un entorno en donde el llanto de María no fuera una anécdota, sino una ancla que sostenía un nuevo futuro. Puede que no lo veas ahora, pero te aseguro que, invertir en las personas es una apuesta que vale la pena. Necesitamos abordar esto juntos, dijo, buscando en su voz una nota de esperanza. Carlos inhaló profundamente, y en una fracción de segundo, Alejandro percibió que una chispa de curiosidad y apertura emergía entre la superficie dura y fría. Pero no era suficiente, necesitaba más. ¿Y si hacemos una prueba? Voy a presentar las inquietudes que hemos discutido ante la directiva, y si ves que no genera resultados, entonces acepto que hay que regresar a lo que me propusiste. Alejandro casi no podía creer lo que estaba oyendo. Cada palabra era un paso hacia la transformación que había soñado, pero también sabía que era un riesgo que no podía permitirse ignorar. Trato hecho, respondió, sintiendo el aliento de su convicción comenzando a afianzarse. El instante de luz se sentía mágico, un pequeño triunfo. Sin embargo,
Antes de que el alivio pudiera establecerse por completo, una nueva amenaza asomaba en el horizonte: la siguiente reunión con los demás directivos. ¿Cómo se enfrentarían a un cambio radical en la forma de gestionar el equipo? Alejandro sabía que, aunque había arriesgado su posición en esta primera batalla, la guerra por reformar la cultura laboral apenas comenzaba. Y ahí estaba, listo para dar el siguiente paso hacia un desafío aún mayor, temiendo pero determinado a no dejar que el temor dictara su liderazgo. La reunión se acercaba como una tormenta en el horizonte, y Alejandro andaba de un lado a otro de su oficina, su mente zumbando con posibles escenarios. La imagen de Carlos y de la directiva, cuerpos rígidos en sillas de cuero, lo llenaba de inquietud. Sabía que iba a ser un juicio no solo a sus ideas, sino a su capacidad de liderazgo. El tiempo no era su aliado, las horas se escabullían mientras se preguntaba si su enfoque realmente resonaría en todos. Escudriñó los documentos que había preparado con tanto esmero, intentando encontrar la confianza en aquella presentación. Había recopilado estadísticas sobre la correlación entre el bienestar emocional y la productividad, pero, en el fondo, sabía que los números nunca eran suficientes para convencer a quienes estaban atrapados en la inercia del negocio. La verdad era que su desafío iba más allá de una simple venta de ideas, se trataba de un cambio de mentalidad, uno que podía chocar de frente con las viejas rutinas de la empresa. Al final del día, mientras el sol se ocultaba, la sala de juntas se iluminaba con una luz artificial que acentuaba la tensión en el aire. Alejandro tomaron asiento, sintiendo cómo el peso de los ojos sobre él aumentaba su pulso. En la mesa, los miembros de la directiva intercambiaban murmullos y miradas de evaluación. Fue entonces cuando, al abrir la presentación, vio la mirada de uno de ellos, Patricia, compañera desde hacía años, quien parecía más interesada en los gráficos de rendimiento que en sus palabras. Esta percepción lo hizo dudar por un momento. Gracias por estar aquí, comenzó con una voz que trató de sonar firme. Hoy, quiero hablarles sobre un camino que, aunque desafiante, creo que puede llevarnos a una mejora significativa a largo plazo. A medida que presentaba los puntos, la fría recepción de sus compañeros se fue tornando en un intercambio difícil. Las reacciones fueron mixtas. Por un lado, aquellos que apoyaban el cambio aplaudían a medida que Alejandro destacaba la importancia de la salud emocional. Pero, por otro lado, varios directivos se mostraban reacios, interrumpiéndolo con citas sobre presupuestos y metas de ventas que amenazaban su propósito. La conversación pasó de ser proactiva a defensiva rápidamente. Algunos cuestionaron no solo la viabilidad de su propuesta, sino la motivación detrás de su entusiasmo. Esto suena más como un proyecto de bienestar que un plan de negocio, interrumpió Javier, un miembro conocido por su pragmatismo afilado. ¿De verdad crees que se puede priorizar el bienestar emocional sin afectar nuestras metas? Alejandro sintió como el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza, desatando un torrente de inseguridades. Pero había algo que había aprendido: poder comunicar desde la verdad personal permite transformar las respuestas. No se trata de priorizar lo uno sobre lo otro, respondió, respirando hondo para calmarse. Estoy hablando de una integración. Retener al talento, cuidar de los empleados no solo eleva la moral, también se traduce a un mejor rendimiento. La sala se llenó de murmullos. Alejandro destacó la historia de María, brindando un ejemplo palpable que iba más allá de las cifras. Al compartir la vulnerabilidad, la reacción de sus colegas cambió, empezaron a cuestionar la cultura en la que estaban instalados. Pero en medio de ese intercambio, un detalle lo sacó de su enfoque: el llanto de su empleada en su oficina resonaba en su mente. No debería ser una anécdota de compasión, era una razón real para hacer esto. La búsqueda de un cambio genuino no debería venir desde el temor de un futuro incierto, sino desde la humanidad que podían ofrecerse unos a otros en el trabajo. A medida que la reunión se desarrollaba, los intereses se polarizaban. Algunos estaban listos para aceptar el cambio, y otros continuaban arraigados en la resistencia. Alejandro sabía que el momento crítico se acercaba a su cúspide. Tenía que hacer un movimiento audaz, uno que sus colegas recordaran. Algo que no solo convocara su atención, sino que también les hiciera cuestionar sus propios valores. Si no podemos entender que cada persona aquí trae consigo historias y luchas, quizás deberíamos replantearnos qué clase de empresa queremos ser. Una que priorice la estadística o una que valore a las personas. El silencio reverberante en la sala hizo eco de su propia incertidumbre. Aquella confrontación provocaba un remolino de emociones y juicios acumulados. Alejandro se enfrentaba al potencial de un cambio masivo, pero sabía que esa decisión no solo dependía de él.
¿Se atreverían a considerar su propuesta realmente? La semilla del cambio había sido sembrada, pero el resultado seguía siendo incierto, y lo que estaba en juego puede que transformara no solo a su equipo, sino a él mismo. Mirando a sus compañeros, Alejandro sintió como una ráfaga de determinación se apoderaba de él. Estaba a punto de ir más allá de una simple propuesta. Estaba en la frontera de una transformación que podía definir su liderazgo y su futuro, pero, en la oscuridad del salón, un susurro anunciaría que el enfrentamiento no había hecho más que comenzar, dejando a Alejandro preguntándose si, al final, sería capaz de atravesar la tormenta que se avecinaba. Alejandro se encontraba en la culminación de su viaje. Había enfrentado sus propias sombras y había tomado decisiones que transformaban tanto su vida personal como profesional. La reunión con la directiva había sido un verdadero campo de batalla, pero también había sido el catalizador de un cambio significativo. Mientras recogía sus pensamientos, recordó las palabras de María y cómo habían resonado en su interior. El impacto de su vulnerabilidad había dejado huella en todos. Después de ese día, algo cambió en el ambiente de trabajo. Aquello que inició como un desafío personal se convirtió en un esfuerzo colectivo por construir un espacio donde la empatía y la autenticidad fueran valoradas. Alejandro implementó mesas redondas, un formato donde cada empleado podía expresar sus preocupaciones y aportar ideas. La decisión de priorizar lo humano sobre lo meramente financiero empezó a florecer a medida que las semanas pasaban. La transformación se volvió palpable. Los empleados ahora se sentían valorados y escuchados. La moral del equipo se elevaba, y la productividad no solo aumentaba, sino que también se sentía más gratificante. Alejandro llegó a entender que la verdadera riqueza no se medía en cifras, sino en los lazos que se tejían y en el apoyo mutuo. La cultura laboral que había soñado comenzaba a hacerse realidad. Un día, mientras caminaba por las oficinas, recibió un mensaje inesperado de Carlos: Alejandro, hay que hablar. La ansiedad lo invadió, pero esta vez no era el mismo hombre temeroso que había estado atrapado entre la ambición y la humanidad. Con determinación, se dirigió a la oficina de Carlos, sintiéndose preparado para cualquier conclusión que se pudiera presentar. He estado observando los cambios en el equipo, inició Carlos, con un tono que no podía identificar. Está claro que tus ideas han hecho impacto, pero necesito saber si estás dispuesto a defender esto ante la Junta. Las críticas se han incrementado, y en su mayoría son sobre la pérdida de enfoque en los objetivos financieros. Alejandro respiró hondo. Este era el momento decisivo. Las palabras de Carlos representaban un reto, pero también una oportunidad de consolidar su nuevo enfoque. Carlos, creo firmemente en lo que hemos construido. No puedo retroceder a la visión exclusiva de los números. Lo que estamos haciendo aquí va más allá de la rentabilidad. Estamos cultivando un entorno donde cada persona siente que contribuye verdaderamente. Esto, a la larga, se traduce en resultados sostenibles. Un silencio pesado se instaló. La mirada de Carlos se había suavizado ligeramente, como si comenzara a asimilar la propuesta de Alejandro. Es arriesgado, pero no puedo negar que los números han estado mejorando, y el ánimo del equipo es evidente. Si estás seguro, presentaremos tu enfoque a la Junta, pero deberás demostrar que es viable a largo plazo. Alejandro asintió, sintiendo el nervio y la adrenalina de lo que implicaba esa declaración. Este era el primer paso para reafirmar su transformación, no solo ante su socio, sino también ante la directiva. La reunión estaba programada para finales de la semana siguiente, y él tenía un trabajo que hacer. Durante esos días previos, se dedicó a preparar un sólido argumento que integraba los datos de productividad junto a testimonios genuinos de sus compañeros, aquellos que ahora se sentían valorados en su lugar de trabajo. Esto no era solo una estrategia, era una cuestión de principios. El día de la reunión, Alejandro ingresó a la sala con una confianza renovada. El auditorio estaba lleno de rostros expectantes, y su corazón latía en sincronía con el entendimiento de que estaba allí para defender algo más grande que él mismo. Comenzó su intervención explicando cómo la empatía había transformado su equipo y cómo, en lugar de perder en el camino de los números, realmente estaban ganando en cohesión y creatividad. Compartió historias de cambios notables, del impacto positivo que habían tenido en los empleados como María. Su voz, antes temerosa, resonaba ahora con una convicción inquebrantable. Mientras avanzaba en su presentación, los murmullos de escepticismo comenzaron a desvanecerse. La sutil mirada de Patricia, que alguna vez había representado el juicio, ahora reflejaba interés genuino. En su discurso, Alejandro presentó estadísticas y testimonios,
pero lo que realmente capturó su atención fue el relato de cómo un ambiente de trabajo emocionalmente saludable mejoraba todos los aspectos de la empresa. La reunión culminó con un aplauso sincero no solo de quienes estaban de acuerdo, sino incluso de aquellos que inicialmente se mostraron escépticos. Era claro que su pasión y compromiso habían encontrado eco. Al salir de la sala, Alejandro sintió el peso levantarse de sus hombros. Había defendido no solo su visión, sino también el futuro del entorno que deseaba construir. Había logrado invertir la balanza, colocando la humanidad al centro de la estrategia de negocio. Con el tiempo, la cultura del trabajo en su empresa continuó evolucionando, y Alejandro no solo se convirtió en un líder eficaz, sino en un modelo de empatía genuina. Había aprendido que la transformación personal es un viaje interminable, pero la certeza de que estaba en el camino correcto lo llenaba de satisfacción. Finalmente, la imagen de Valentina lo llenó de orgullo. Esa niña que ahora veía a su padre como un ejemplo de lo que significa ser un líder de verdad. Había conquistado su temor, había abrazado su vulnerabilidad y, en el proceso, había logrado convertirse en algo más que un hombre de negocios. Se transformó en un ser humano íntegro. Esta historia no solo era suya. Era un viaje compartido, un desafío en el que se comprometió a continuar luchando por un mundo donde el éxito se medía en la calidad de las relaciones que cultivamos y el bienestar que promovemos. Su transformación había comenzado con un llanto, pero habría de resonar en ecos de esperanza por mucho más tiempo. Ahora Alejandro no solo tenía una misión, sino un legado en construcción. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora y dejar un me gusta para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Ustedes, como verdaderos fans de historias de superación personal, entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.